Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Algunos lo conocen, de los que están, algunos conocen al Centro Asturiano de Madrid. Otros, pues a lo mejor no han estado nunca. Bueno, esta es la casa regional más antigua de España, no de Asturias, sino de España, en el mundo entero, porque los asturianos estamos dispersos por el mundo y hay centros, donde hay los asturianos hay un centro. Entonces, hay muchos centros asturianos por el mundo, muchos importantes, muchos pequeños, y naturalmente es una casa abierta a todos los temas culturales que se puedan ofrecer. Hoy es uno de ellos. Hoy ponemos de largo dos criaturas que en otros lugares ya nos ganaron, fueron puestos allí en sociedad, pero bueno, aquí vienen hoy. Y lo primero es saludar a todos los presentes y a los que nos ven y nos verán a través de las redes, porque esto luego se cuelga en la web y se puede ver dentro de 15 días, dentro de 7, dentro de 2 años. Si uno quiere volver a verlo, lo va a poder hacer. Y naturalmente, pues hoy es un día que amenaza lluvia, lo primero, eso retrae mucho a la gente para salir de casa. Hay fútbol, hoy además juega el Real Madrid, porque si fuese otro equipo, el Valencia o tal, porque de Valencia aquí no se viene, pero normalmente no se viene, pero de Madrid sí suelen venir muchos a este acto, pero hoy también se retraen muchos por culpa del partido, porque vienen y luego temen llegar tarde a verlo en casa. Bueno, en cualquier caso, somos pocos, pero los mejores, los mejores estamos aquí. Y bueno, como decía, como anticipaba, ponemos a dos criaturas de largo y a mí, yo digo que estaba intrigado con el libro, el título que tiene, y que vamos, además que el tema se desarrolla en esas latitudes de Cabo Vídeo en Asturias, y lo escribe un jiennense, que además luego fue a vivir a Barcelona. Yo no sé si vivió en Asturias, bueno, ahora nos lo contarán, no quiero anticipar nada. Entonces, me choca todavía el que haya elegido un tema tan lejano de sus orígenes y de su destino, porque Barcelona también está distante de Asturias. El otro, bueno, eso, el libro, la novela, es El faro de Cabo Vídeo, que muchos los conoceréis, Tino seguro que sí, Cándido, Ángel no sé. Cándido, pues no, Ángel no lo conoces. Es una preciosa, es un lugar precioso, precioso. Muy bonito. Luego pues tiene otra que es La vida de un artista, porque este hombre, padre de Roser, no sé cómo te llamas. Roser, bueno. Digamos que ¿eres catalán? Sí. O sea, de origen, nacida en Cataluña. Sí. Bueno, entonces el acento ya se lo pone ella, a mí no me va a salir. Pues es la vida de este hombre que fue un artista, porque como dice aquí, nació en Baeza, Jaén, en 1920 y murió en Barcelona. De profesión joyero, artista nato y polifacético, dedicó parte de su tiempo a la fotografía, siendo socio de la agrupación fotográfica de Cataluña. También se dedicó a la literatura, escribió poesías, y su novela póstuma, El faro de Cabo Vídeo, que se la editaron sus familiares, el hombre, o no se lo tomó en serio, bueno, pues lo que sea, ahora lo contaré. Y bueno, con motivo del centenario de su nacimiento, su familia le ha publicado, junto con otro libro, este que decíamos aquí, La vida de un artista. Además, ahora nos van a regalar los oídos, además de... Sí, los oídos, porque no hay... La vista. ¿La vista también? ¿Se va a ver? Sí. Ah, bien. Pues los oídos y la vista.
porque él, poeta puro, pondrá su voz, oiremos su voz, unos poemas que son suyos, los que va a leer, originales suyos. Sí, sí. Y bueno, pues me acompañan en la mesa, a mi izquierda, Inma Domenech, editora de vocal de Lis, y Rosé Lorite, hija del autor, aquí a mi derecha. Y como a quien hay que oírlas es a ellas, porque yo además soy el primer interesado en oírlos, pues porque además hay gente que viene, hay personas que han venido de Segovia, quiere decir que tiene estigón, ¿eh? Amigos de verdad. Sí, tienes. Porque el día no invita mucho a viajar. De muchos años. Pues nada más, que le voy a dar la palabra a Inma para que nos vaya introduciendo y después ya se la pasamos a la hija del autor. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy la directora de la editorial La Vocal de Lis y solo voy a contar un poquito el por qué hicimos estos libros. El señor Lorite, el papá de Rosé, había escrito una novela. Ella iba a contar el por qué escribió esta novela, porque el año pasado fuimos, ella y yo, a Cudillero y presentamos la obra y fuimos a Cabo Vídeo y más o menos lo recorrimos todo y por eso también hemos puesto unos trailers de recorrido que hicimos. Yo como editora, yo sé que es imposible editar todos los libros que alguien escribe o todo lo que a uno le gustaría escribir. Yo creo que casi todo el mundo tiene algo escrito y entonces nos gustaría que eso se viera. Entonces la gente pues manda sus manuscritos a editoriales y normalmente ni se lo lee. Eso es lo que normalmente pasa. En mi editorial somos 3 socias en Barcelona y hemos venido aquí sin saber a quién encontraríamos, si mucha gente o no, pero hemos venido toda la editorial, las 3 socias estamos aquí. O sea que eso creo que es no un mérito, sino que es ganas de que la gente vea pues, los libros que también se escriben, libros en pequeño formato, iba a decir, no es en formato, pero sí en pequeña venta. Entonces yo sé que el señor José Lorite tenía el manuscrito hecho y había ido, y esto fue algo que cuando Rosé me lo explicó me llegó al corazón, había ido a hacer fotocopias para mandar los libros a distintas editoriales. Y al entrar en su casa se cayó y se murió. Entonces cuando ella me dijo eso, que llevaba el manuscrito, digo, eso hay que leerlo, hay que saber qué había ahí escrito. Y que ella tuviera ganas de, a los 100 años de nacimiento de su padre, hacer un poquito de biografía de él y la novela inédita de él tal cual. Hay alguna palabra que quizá hoy no está tan en uso, pero las hemos mantenido tal como él la escribió, la novela esta. El por qué la novela es lo contra ella, pero un poquito el personaje, aparte de la biografía, el personaje y por qué una editorial que hemos editado 100 y pico libros en 6 años, por qué aún estamos, pues eso, viajando a Madrid, aunque pasemos la noche en un hostal, porque queremos que las cosas se hacen así, porque los libros de gente más conocida, tú entras en una librería y los tienes ahí, y también los nuestros hay que pedirlos para poderlos comprar y para que llegue al público. Y solo una cosa más, en España se escriben, se editan 50.000 títulos al año, títulos nuevos. Entonces, claro, ¿cómo pretendemos que llegue a todo el mundo? Pero sí, bueno, hoy un libro aquí, mañana otro allí, y a veces así la gente empieza a leer un poquito, que iría muy bien. Ojalá se pudiera hacer gratis y que lo regalásemos, pero tampoco no se puede. Pero sería algo ideal que la gente leyera un poquito más. Y yo me conformo, siempre digo lo mismo, me conformo en que se lean los que se compran. Se compran muy pocos, pero al menos que los que se compran se lean. Que ni eso. A veces lo compramos y lo dejamos allí en una esquinita y ahí se queda.
pero la idea es que eso cada día se lea un poquito más, a ver si es posible. Si no es el libro físico, al menos que sea el libro hablado, que hoy en día también hay mucho. Para la gente que tiene problemas de lectura están los libros, booklibros o ¿cómo lo llaman? Audiolibros o en tablets, es igual, pero la cuestión es que se lea. Y nada más, ahora nuestro amigo nos pasará un book trailer y luego Rosella explicará todo lo demás. Muchas gracias. Grandioso mar, mar entrañable. Cuando niño corría por estas playas y contaba en el cuenco de mi mano chinas y piedrecitas nacaradas y lanzaba barquitos de papel que ufanos navegaban con prestancia. Ya de mozo acudí a estas orillas festejando a mi novia entre las barcas. Hoy vengo con el pecho dolorido, vencido por el tiempo y las nostalgias, a enterrar entre granos de tu arena mis quimeras y utópicas batallas. Bueno, muchas gracias a todos por venir a esta presentación. Estoy muy contenta
Y nada, entonces os explicaré la incógnita esta de por qué mi padre fue precisamente escribir esta novela de Cudillero. Resulta que, bueno, él, como se ha visto en el book trailer de la biografía y luego en el libro lo veréis, él, ¿qué pasa? Que bueno, era socio de la Agrupación Fotográfica de Cataluña de Barcelona. Y por motivos X, resulta que supongo que en Cudillero me parece que hicieron unos juegos florales y entonces se pusieron en contacto con la agrupación fotográfica y pidieron que enviaran a un jurado. Y bueno, total que mi padre fue a Cudillero y bueno, se quedó prendado del pueblo, lo trataron, vino contentísimo de que lo habían tratado, bueno, súper bien, que gente más maja, nena, no sé cuántos, y entonces empezó a escribir la novela. Y yo recuerdo que, bueno, yo todavía en aquel momento todavía vivía en casa con él, ¿no? Y entonces, yo qué sé, yo por ejemplo pues ya me levantaba pronto y tal, me iba a dormir y oía el teclado de la máquina, una pluma 22, allí clic, 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 y bueno, el pobre hombre que también madrugaba y él trabajaba, entonces ya no trabajaba en casa porque toda la vida habíamos tenido el taller de joyería en casa. Entonces, los últimos años, un cliente le ofreció trabajo en una empresa, ¿no? Y entonces ya trabajaba, bueno, trasladaron el taller a la empresa esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que él también tenía que madrugar. Pues bueno, era lo que decimos, ¿no? Que cuando tienes el filón de la creatividad, pues bueno, se le pasaba el tiempo volando. Y bueno, y al día siguiente, yo que sé, muchos días, pues cuando yo volvía de trabajar, mira nena, ¿quieres leer este capítulo que ya he leído y tal? Y bueno, total, que entonces, lo que han contado ellos, ¿no? Bueno, Ima, ¿qué pasa? Mi padre murió en el año 83, de la forma más estúpida que os podéis imaginar. O sea, que yo esto de que llevaba los manuscritos me he enterado después. Porque, bueno, él tenía 62 años, estaba súper emocionado en aquella época, pues hacía todas estas actividades, la fotografía, que había ganado muchos premios, ganó 2 años seguidos el Ciudad de Barcelona, premio Nikon, Minolta, bueno, o sea, a nivel internacional, local, bueno, total, y además escribía las poesías, siempre iba compaginando, ¿no?, todas sus actividades y tal, y tenía unas ganas de jubilarse para dedicarse de lleno a sus aficiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, un maldito día, porque sí es que parece increíble, pues es esto. Llegó a casa, tropezó con la estupidez de tropezar con la alfombra, puso la llave en la puerta y bueno, total, que se cayó y se fue a dar un golpe, es que, bueno, estúpido, nada menos que con el pie del frigorífico de aquella época, una desgracia. Que yo todo esto me he enterado con este que ha salido en el taller, que este es mi primo que también ha colaborado en la biografía, que este explica su versión, ¿no? Entonces fue el que me lo explicó. Dice, es que aquel día él iba, dice, quizás por eso no puso las manos, porque dices, el instinto natural, uno cuando se cae, lo primero es poner las manos, ¿no?, de protección. ¿Qué pasa? Que entonces, pues como iba cargado con los manuscritos y tal, bueno, sucedió esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez fallecido, mi hermana y yo, por otras circunstancias, que bueno, en la novela ya lo explico todo, en la biografía, nosotros nos fuimos y bueno, nos independizamos, mi hermana y yo, ¿no? Y bueno, y aquello pues quedó en la casa paterna, pues quedó toda su obra pues allí en un... Y bueno, yo a veces en la vida las cosas te vienen todas guiadas, ¿no? Se te van abriendo los caminos y encuentras, yo qué sé, filón de la creatividad, todas las ideas vienen y tal. Fue, imagínate, en el 2018, por casualidad, yo ahora actualmente vivo en Mataró. Y bueno, allí colaboro con una asociación de escritores noveles que se llama Planeta Lletra, con relatos cortos que editan una pequeña revista y tal, ¿no? Y entonces organizamos, el año 2018 fue el año de Pedrolo.
Entonces, de Coscubela, bueno, total, que organizaron allí una salida y fuimos al pueblo del escritor este. Y claro, allí, pues claro, como este hombre era muy conocido y tal, pues claro, le hicieron en una parte de un museo pues toda una exposición y bueno, habían vídeos, tal. ¿Y sabes aquello que yo vi? 1918, 2018. Y tuve como un flash. Digo, ostras, digo, si total mi padre era 2 años, eran casi coetáneos, digo. Y al ver aquella exposición y tal, digo, ¿por qué no le hago yo también un homenaje a mi padre? Digo, porque jolines. Bueno, total, que entonces me empecé a poner las pilas, aquello que viene. Y ¿sabes aquello? Digo, sí, es que lo tengo que hacer. Empecé, un día fui a la casa familiar, la casa paterna, empezamos a bajar de un altillo todas sus historias que quedaban, que bueno, en aquel piso se habían hecho obras, rehabilitación, estaba todo... Bueno, yo empecé allí a recuperar fotografías, los diseños de las joyas, bueno, todo manuscritos, historias, los secretos familiares que hay en las familias y que un buen día empiezas a descubrirlos. Y bueno, es todo el material que me dio para hacerle la biografía y sobre todo a publicarle su novela en inédita, porque yo esto sí que antes de su fallecimiento, ¿no? Yo sí que recuerdo la inquietud del que tenía de publicarla, pero en aquel momento no habían las editoriales estas pequeñas, había Planeta, Martínez Roca, bueno, tenías que ser una persona o profesional o mediático para que una editorial te cogiera tu novela. Y él sé que la había intentado pero bueno, aquello que no... Claro, luego pasó y digo, pues nada, digo, como homenaje a él, digo, entonces le publico su novela. Entonces, bueno, las conocí ellas a través de un amigo, porque yo también tengo una novelita escrita. Y bueno, total, que a veces si las cosas vienen, ¿sabes? Aquello que se junta todo y es el momento oportuno para hacerlo. Y entonces, pues nada, tiramos adelante el proyecto y digo, hombre, el primer sitio que tenemos que ir es a Cudillero. Y el año pasado, era de justo un año, ¿no? Viajamos a Cudillero, ya nos habíamos puesto en contacto con el alcalde, con la consellera. Bueno, nos recibieron con los brazos abiertos, pero muy bien. Lo que pasa que por ser el tema de la pandemia, pues entonces, claro, casi tampoco, bueno, casi no vino gente, pero bueno, al menos llevamos el libro allí, que ahora sabemos positivamente que lo dejamos en la biblioteca, en la librería, y se ve que allí se vende muy bien, allí se van saliendo, ¿no?, los libros. Y entonces, ¿qué ocurre? Que fue el alcalde de Cudillero que nos dijo, hombre, tenéis que ir a Madrid al centro asturiano. Dice que yo soy socio, allí tengo amigos y tal, dice, allí tienes que hacer una presentación. Y bueno, entonces el año pasado hicimos después de Cudillero, yo hice también una pequeña presentación allí donde yo vivo, allí en Mataró, con todo este grupo de gente de la asociación esta de Planeta Lletra, ¿no? Y luego ya le hicimos el homenaje en la Agrupación Fotográfica de Cataluña, porque claro, allí pues figura que fue el homenaje real, porque entonces vino familiares, vinieron amigos, socios, todavía vinieron socios de la época, coetáneos de mi padre, o sea, que bueno, claro, serían más jóvenes que mi padre, porque si mi padre en el 2020 hubiese hecho 100 años, pues claro, en aquella época serían chavalines, ¿no?, que les hizo ilusión porque lo conocían, y bueno, fue también, no sé, muy entrañable y un éxito. Y entonces, bueno, en junio vinimos aquí a reservar y nada, y aquí estamos. O sea, y entonces, pues muy ilusionados porque, bueno, sí, no sé, es un tema que es más sentimental que otra cosa, ¿no? O sea, en realidad ha sido, pues, más que nada editarle su novela. Es una historia muy bonita, ya la veréis, o sea que sí, es una historia que un poco hay mucha parte de él, ¿no? Porque, bueno, ya veréis que entre la historia ficticia de lo que sucede en Cudillero, más luego la biografía, pues sí, mi padre era una persona apasionada, un artista,
un idealista, bueno, ¿sabes aquello? Y bueno, y un hombre, finalmente un hombre también. Un hombre con sus luces y sus sombras. Y bueno, y entonces, pues nada, aquí estamos. No, pero he explicado 4 cosas de la novela. Bueno, para que la gente tenga ganas de leerla. Sí. Los libros se escriben para venderlos, Sí. pero cuenta hasta donde puedas. Bueno, la historia del faro de Cabo Vicio, pues es la historia, un poco ha salido aquí, del farero, es el responsable del faro. Entonces, ¿qué pasa? Que es viudo. Es viudo y entonces él resulta que actualmente pues, está enamorado de la chica de la cantina. Entonces, su entorno, pues al ser el pueblo pequeñito, sus amigos de allí pues son el guardia civil, el médico del pueblo y entonces la chica de la taberna, ¿no? Y el cura. Y el cura, eso, y el cura. Son los amigos de él, su entorno y tal. Y él vive en el faro con un perro. Y bueno, lo que pasa que entonces, por sus ideas, todas las movidas estas políticas y de los mineros y tal, pues él un poquito, bueno, tiene una historia pues de estas que al final pasa por la prisión, bueno, es todo un poco... ¿Y qué pasa? Que él tiene como un poco de ensoñaciones, que claro, por una parte añora a su esposa, pero por otro, pues al final tiene un hijo con la chica de la taberna, y entonces además, pues bueno, finalmente se casa, que hace un viaje por toda Asturias y va a parar por Santander, me parece también, y bueno, lo que pasa que, ya veréis lo que me sucedió cuando yo a Ima, claro, mi padre, todo esto lo que he contado, lo tenía escrito en un manuscrito, pluma 22, que claro, yo empecé, cuando ya me emocioné, digo, bueno, voy a transcribirlo yo, digo, madre de Dios, qué faenón, y por eso ya lo entregué a la editorial, digo, bueno, ellas son profesionales, que lo hagan ellas, ¿no? Y entonces cuando me pasaron otra vez el manuscrito para que yo lo revisara, ya todo bien colocado y tal, entonces, bueno, aquel día de poco me da un patatus, porque resulta que de la forma que al protagonista lo que le sucede, un poco fue lo que le sucedió a mi padre en la realidad. Y claro, dices, bueno, son estas cosas que dices, bueno, ¿hay algo? Porque, a ver, mi padre de salud estaba perfectamente, jamás en la vida había estado enfermo, estaba de cuna. Pero un buen día, llego de trabajar, bueno, esto ya un día, me dice, ostras, nena, dice, he soñado con tu madre. Porque, a ver, mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Entonces, luego mi padre se volvió a casar. ¿Qué pasa? Entonces va y explica esto. Dice, he soñado con tu madre que me venía a buscar. Dice, la he visto guapísima como el día que la conocí. Dice, pero claro, dice, yo entonces le he dicho, mira, yo ahora no me puedo ir contigo, ya me iría, pero es que yo ahora tengo otra familia, las chicas todavía son jovencitas, yo ahora tengo otro hijo. Dice, no me puedo ir contigo, ¿no? Incluso dice que, fíjate, llamaron a la puerta, fue a abrir la puerta y dice que entonces vio a unos tíos que también ya estaban fallecidos. Bueno, aquello quedó como un sueño que dices, ostras, qué cosa más rara, ¿no? Otro día vuelvo de trabajar, porque yo siempre cuando volvía de trabajar, entonces pegaba la charrada, bueno, aquello que entraba en el taller, porque él, aunque no trabajaba de joyería, tenía su espacio, pues hacer sus cosas, ¿no? Revelaba las fotos, escribía, bueno, hacía como su espacio para creativo, ¿no? Pero yo volvía de trabajar con mis historias, le contaba tal, y bueno, y hablábamos de todos los temas, yo qué sé. Y entonces un día también me dice, nena, dice, si algún día me pasara algo,
dice, mira, aquí en esta carpeta guardo todos los documentos. Y yo digo, ay, papá, ¿pero qué te va a pasar, hijo mío? Digo, ¿pero qué dices? Pues mira, le pasó. Así es la naturaleza. Bueno, son de estas cosas que dices, realmente, cuando nos llega la hora, nos llega, la deseamos, nos avisan, bueno, es un misterio, no sé. Que yo precisamente de este tema, bueno, hablábamos mucho con mi padre, porque una de las cosas, él, bueno, le encantaba todo lo esotérico, bueno, en su tiempo, en tiempos de la República, porque, bueno, mi padre hizo bueno, fue de la Quinta del Biberón, que fueron a bueno, toda la historia de la guerra civil y tal, ¿no? Y bueno, total, que sí, que son cosas que dices, ostras, qué fuerte. Y claro, sé que el día este que Ima me pasó el PDF para que yo revisara y tal, porque claro, lo que cuento, que yo esta novela, a ver, yo era jovencita y entonces, sí, me la había leído a trozos, pero que yo no la había leído entera. O sea, sabía que iba de esto del farero, de la captivera, de no sé qué, pero no la había leído entera. Y entonces, hasta ese día que ella me la envió, la leí entera, y entonces cuando leí el final, bueno, es que se me punchan. Porque claro, si él escribió esta novela en los años 80, 82, porque falleció en el 83, porque exactamente no sé en qué fecha él viajó a Cudillero. Pues bueno, suponemos que fueron por los años, porque el alcalde tampoco no supo encontrar, bueno, me dijo, ay, sí, sí, no guardaban aquella memoria histórica de yo qué sé, de años. Bueno, total, que no sé exactamente, no recuerdo yo tampoco qué fechas exactas. Él viajó a Cudillero, volvió, empezó a escribir la novela y tal. Pero bueno, un poco el final que le da al personaje y todo lo que le sucede al personaje, un poco luego sucede en la realidad. Pues, y bueno, y aquí es la historia. Si queréis, pues escucharemos unas cuantas poesías. Que yo siempre creí que era andaluz. Bueno, sí. No, es que lo era. A ver, él era... Uy, sí, de poesías, él escritas poesías. Mira, precisamente a veces le habían... Lo que pasa es que yo entonces era muy jovencita y no... Le habían publicado en revistas y él siempre... Bueno, viajó una vez a Baeza, que yo ahora con mi familia queremos organizar un viaje a Baeza, Jaén, para un poco, bueno, aquello de encontrarnos, porque el apellido Lorite resulta que es poco común y todos, casi todos, aunque estén expandidos por España y por Cataluña y tal, todos vienen de allí, de Baeza, de Úbeda, bueno. Entonces él lo llevaron a Barcelona con 6 meses. O sea, mis abuelos, pues bueno, supongo que en los años estos de la emigración, y entonces, a ver, él era, pues bueno, universal, él siempre... Otra de las cosas, no sé por qué se me metió en la cabeza que se llamaba Antonio. ¿Se llamaba cómo? Antonio, claro. Ah, no. Claro, No, la no. primera vez que lo leí, Sí. pero siempre lo tenía como Antonio Vico. No, José Lorite Vico. Y entonces, pues bueno, sí, digo, tendría ganas de ir también yo a Baeza a encontrar un poco aquello de decir, bueno, a ver si encuentro a un primo o yo qué sé. Yo cada vez que veo un lorite, digo, ay, seremos primos, aquello que vas buscando. Pero bueno, él, ya te digo, la historia esta de Cudillero fue por esto, porque él viajó allí, vino encantado, yo sí, esto lo recuerdo, y nada, y solo llega, pues empezó a escribir la novela. La historia está tan bonita de todo, bueno, sí, un poco sí, a veces cuando escribimos, yo mi novelita también es autobiográfica, de una etapa que me pasó. Y entonces sí, un poquito pones mucho de ti, ¿no? O sea, y claro, él, cuando la lees, pues
Y luego, pues encima, si lees la biografía, pues ya lo ves clarísimo, ¿no? Que el personaje que se inventó y tal, un poco era él. ¿Cómo era él? Bueno, una persona filantrópica, o sea, artista, romántico, y bueno, y con toda una trayectoria, pues, profesional, porque ya habéis visto qué preciosidad de joyas. O sea que esto sí tenía unas manos increíbles, ¿no? Y además, pues luego pues empezó con esto de la fotografía y nada, y empezó pues a ganar premios y bueno, lo que decimos que a lo mejor, yo qué sé, hubiese quedado en el olvido, ¿no? O sea, cosas aquello que dices, quedan en un baúl, se destruyen porque a lo mejor no dan importancia. Hay gente que no valora, ¿no? Y entonces, pues dices, ostras, pues esto no se tiene que perder. A ver, en diferentes niveles, sin ser una persona súper famosa, mediática o todo lo que tú quieras, pero por, no sé, me ha gustado hacerle este homenaje y reconocer su obra. Y por eso, pues nada, editamos los libros. Y hemos ido haciendo pues estas presentaciones para darlo a conocer. Y claro, supongo que donde tiene más salida, pues aparte de la familia y amigos, pues ha sido en Cudillero, claro, en aquella zona, porque por allí pues se ha... Y no, las chicas también muy majas, la consellera, la de cultura, la biblioteca... Y es que la obra está muy bien documentada de los años, o sea, todas las aventuras que pasan, aunque luego lo recorrimos nosotras, por qué montañas cruzaban los mineros para ir a Vigo, me parece que era Vigo, o sea que está muy bien documentada, no se lo inventaba todo, todo está muy... la cárcel donde estaba, todo. Sí, porque cuando ella y yo fuimos allí a Cabo Vigo, buscamos todo, y buscamos la cantina y lo buscamos todo, claro. Porque entonces él, ¿qué pasa? Ayudaba a estos sindicalistas, mineros, que los perseguía la policía. Claro, el pobre jugaba entre dos aguas, ¿no? Porque por una parte tenía la amistad con el guardia civil, que lo avisaban, el cura, no te metas fulano, no te metas Andrés, no te metas en problemas, ¿qué tal? Que ya te conocemos como eres, tal. Pero luego él, sus ideales, ¿no? O sea, pues entonces le tiraba a ayudar a toda esta gente. Pues les doy la enhorabuena porque una hija trata de, en título póstumo, digamos, Sí. hacer un homenaje a su padre, Sí. así, es importantísimo. Sí, Vamos, sí. a mí me parece un hecho que es de realzar, porque era un hombre que era muy artista para todo. Sí. Emprendedor y... Sí. Toda la vida. Sí, ahora que se ha puesto de moda por necesidad o por lo que sea, el tema de los emprendedores, que yo un poco me río, ¿no? En el sentido de que, a ver, de que toda la vida quien realmente ha querido ser emprendedor, pues ya lo era. Mi padre, pues como era joyero y ya de jovencito, él estudió al volver de la guerra civil. Bueno, esto también lo cuento allí, que gracias a que el abuelo era un poco de iglesia y tal, bueno, le hicieron un poco allí y entonces pues se salvó de aquellos 7 años que mucha gente que ve, bueno, todo esto de la guerra civil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entró a estudiar en la Massana y nada, y enseguida conoció a mi madre. Y bueno, que esta también fue una historia de amor, pues inmediatamente se casaron, o sea... Y Pues claro, él está muy orgulloso. Si arriba pueden Sí, ver y lo tanto, que sí, están reconociendo aquí, Sí. tiene que estar orgullosísimo. Sí. Bueno, esto sí me lo ha dicho todo el mundo, que al menos en su memoria pues él tiene que estar orgulloso de ver publicada su novela y del homenaje este que le he ido haciendo, ¿no? De, bueno, la exposición y todo. Sí, son estas cosas que las haces por sentimiento, ¿no? Que yo a veces sí lo he hecho mucho falta porque, bueno, sí, era mi padre que y ahora cuando escucho su voz, pues bueno, todavía más. Es que es emocionante. O sea, que estuvisteis buscando cantinera, ¿no? Porque claro, ya hace mucho. Sí. Pero una cantina... Bueno, es que la encontramos. Sí. Estaba, mira, la presentación la hicimos en el centro al display de abuelitos, ¿no? Era, No sé cómo se
llamaba. Sí, y estaba enfrente de la taberna, que entonces dijimos, ostras, esta debe ser la taberna, Sí, la famosa tal como taberna. estás descrita en la Ay, novela. qué risa, sí, sí. Dijimos, esta es la famosa taberna. Lo que ves, nos equivocamos con... Yo me pensaba que el faro era el de Cudillero. Y claro, no, el faro de Cabo Vidio, claro, allí nos dijeron, no, está en otra población. Y entonces al día siguiente fuimos a visitar el faro que entonces hicimos todas estas imágenes y tal para hacer el book trailer, ¿no? Y bueno, no, fue un viaje también muy bonito, lo pasamos bien allí unos días. Lo que pasa que bueno, como está, claro, es que, a ver, estos 2 años o 3 que llevamos de pandemia lo han destrozado todo. O sea, todo lo que es la socialización, los contactos, las amistades, porque a ver, el alcalde, pues bueno, nos dejó el espacio aquel y tal, pero bueno, no hizo, como habían las normas COVID, bueno, y era un centro de gente mayor, pues supongo que no. Ahora, luego, pues sí, luego, a través de la consellera de Cultura y de la chica de la biblioteca, y bueno, los libros los dejamos en la librería, pues entonces... Y bueno, y te hace ilusión, pues mira, yo este verano, una compañera que fíjate de trabajo, que yo ahora ya estoy jubilada, aunque me veáis así jovencita. Yo ya estoy jubilada también. Y entonces, bueno, una compañera, fíjate, este verano hizo una ruta por Asturias y fue a Cudillero y vio los libros en la... Estaban los 2 libros y mi novelita se llama Trufas para Cruz. Y entonces resulta que nada, me los compró y claro, me envió un WhatsApp, mira, que tengo tus libros. Yo digo, ostras, estas cosas te hacen súper ilusión, ¿no? Y ya estamos aquí. O sea, yo quería preguntarte que sí. El paso de tu padre por Cudillero fue muy puntual, entonces. Sí. No es que pasara allí una... Bueno, exactamente no sé cuántos días estuvo. Sí que lo estuvo. A ver, no fue aquello ir y venir. Vale. Que me acuerdo que, fíjate, mi padre en la vida había subido en avión, y fue en avión. Que vino contentísimo, nena, subí en el avión. Bueno, aquello que, ya te digo, y no sabría decirte cuántos días estuvo, pero lo suficiente, supongo que lo acompañaron, pues las autoridades en aquel momento, quien hiciera los juegos florales, yo qué sé. Nada, él simplemente fue a hacer de jurado de unos juegos florales, que había una exposición de fotografía. Y claro, lo trataron, bueno, vino maravillado. Entonces, a la vuelta, pues ya se puso a escribir la novela. Y luego eso, un poco lo que comentabais, sí. Que bueno, pues sí, el entorno, los sitios y de los personajes son todos, no hay cura, no hay ningún... Todo esto es ficticio. Nada, o sea, cuando habéis hablado allí con el alcalde y esto no. Pues sí, Andrés era, o se llamaba... No, esto yo creo que todo esto totalmente ficticio. Los personajes creo que fueron todos ficticios. Vale. A ver, se ha documentado, lo que ha dicho ella, se ha documentado en la época, todo lo a nivel político, los sucesos de los mineros, las revueltas estas que hubieron. Esto sí que se documentó con todo esto, ¿no? Ahora, la historia, evidentemente, pues hay mucho de su historia real. Aquello que lo lees y vas saltando cabos, ¿no? Dices, bueno... Y claro, lo que explico yo en la biografía, pues entonces dices, aquí ya se ve... Que cuando se escribe una historia, por ejemplo, si vas a dar documentación de un país que es Irlanda o cualquier sitio así, que va tratando de cosas de allí, lo que tiene que desplazarse el escritor primero para saber costumbres y saber cosas. Eso sí, pero esto otro fue más bien una idea suya y personal. Bueno, supongo que él, entre el viaje que hizo y luego que él se documentaría a nivel histórico, de todos los hechos estos de las movidas estas de los mineros, las revueltas y todo eso. Sí, porque yo conozco un premio Planeta, que es Lorenzo Silva. Ajá. Y este chico escribió una novela que era policíaca y tuvo que,
desplazarse al país aquel para saber la historia que había. Claro, para luego poder escribir con más conocimiento de causa, pero... Bueno, claro, sí, cuando haces... Yo mira, ahora tengo otro proyecto, lo que pasa que se lo he contado a las editoras para en un futuro, que puede ser una historia también preciosa, ¿no? Y también familiar, la hija del músico. Entonces, que yo tengo una prima, que resulta que al cabo de los años me he enterado que su padre era un músico famoso. Y hace poco pues nos hemos enterado. También fallecido, desaparecido en la Guerra Civil Española. Y que, bueno, toda una serie de circunstancias. Y claro, aquí ¿qué pasa? Que también me tendré que documentar muy bien en la historia del músico que viene de la República Dominicana. Y claro, toda la historia, que claro, quizás aquí está la dificultad de... Porque lo otro pues es fácil porque bueno, conozco la historia, ¿no? De la prima, de su madre, de... Sí. Entonces, pues bueno, hay que ponerse las pilas, entonces... Sí. Y bueno, mi novelita de Trufas para Cruz, que esta pues también es autobiográfica, que también son unos hechos que me pasaron en su momento y también pues me dieron para escribir las Trufas para Cruz. Desde luego hay pocas historias de actores de aquella época. Bueno, esto es, podríamos seguir así, me parece que semanas. Es todo precioso lo que estás contando, pero no hemos terminado la presentación del libro. ¿Hay algo por ahí? Ahora vamos a escuchar la voz de José Norite con sus poemas. Es en cinta de cassette, porque en aquella época él lo grababa en cinta de cassette, pero lo hemos traído también. Hemos traído los originales. Bueno, bien, los libros. Ojos verdes. Al percibir la ternura que irradian tus ojos verdes, dudo que el cielo sea azul con sus estrellas fulgentes. Dudo que el mar sea azul cuando miras sus vaivenes, cuando tiñes sus espumas con tu mirar insistente, cuando posas tu mirada por las campiñas agrestes, las cebadas y los trigos por tu frescor reverdecen. Y reverdece mi anhelo de llegar a conseguirte cuando te dignas mirarme con tus bellos ojos verdes.
soñando en ti. Oh poesía, mi dorado sueño, amada compañera, luz del alma, desearía en las horas de la calma de mi noche llegar a ser tu dueño, llegar a conquistarte por mi empeño, consiguiendo por ti ganar la palma y ofrecerla a tus musas, y en la jalma de tu alado corcel volar risueño, volar y soñar, mas vivir amando y ensalzar las esencias de la vida al sentir sus aromas poetizando, crear gozoso con el alma henchida bellos poemas que irás inspirando por la llama del amor en mí encendida. Como veis, él mismo se ponía música, se lo grababa él mismo, o sea, Él se lo hacía todo. se lo hacía todo eso. Lluvia de fuego, llevada por la muerte como guía, buscando a cada paso una respuesta, resuella con la voz de tu protesta la sensitiva carne en su agonía. Doliente humanidad, densa energía, acata la razón que ha sido impuesta, estoica en tu dolor, contemple, enhiesta, alcanzando la paz en su armonía. Que la lluvia del fuego no te abrase en la baja tormenta de pasiones, y el áspid del pecado ya fracase, aplastada por ti, por tu entereza y amor a la virtud, que son los dones en el grado mayor de tu pureza. Bueno, buen poeta, excelente rapsoda, que no es lo usual. Los grandes poetas no suelen ser buenos rapsodas, y además en posesión de una voz magnífica. Pero esta está recitada por él. Sí, Sí. Y la voz y la música lo ponían todo. La música se la han puesto, ¿no? No, Tenía que haber todo por por él. eso lo tenemos así con cintas. Él en su espacio, en su taller de joyería, Grababan y otra. el Por eso lo taller hemos era traído. polivalente. Tanto hacía joyas, escribía, se montaba sus poesías, sus músicas. Es que hoy en día esto es una joya. Que bueno, que no os lo perdáis. Resulta que yo tengo estropeado el radiocassette. Que bueno, tuve que hacer un montaje, Claro. porque hoy en día es que Ya no existe. como no se arreglan los aparatos, pues hija mía. Pero aquí Ya había. no, Menos ya mal no. que Aquí había. Aquí había. Bueno, pues muchas gracias por habernos traído estas criaturas y que tengáis mucho éxito, porque indudablemente el tema debe ser muy interesante, muy bonito, y yo sigo maravillado que vaya a enamorarse de Cudillero, de Cabo Vídeo y de una cantinera de Cudillero. ¿Verdad? De la cantina. Todo muy bien. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima.